La sección B es cuando ya circula corriente por el devanado primario, quiere decir que el transistor que controla al primario se ha activado, ¿no? Se ha puesto en on. Tiene obviamente un lapso, hasta que puede haber en algunos modelos donde el nivel de voltaje se va a elevar un poquito. Eso indica que se está haciendo el proceso de regulación de corriente. Hasta que llegamos al punto D, donde dice, o donde vamos a encontrar un pico de voltaje, ¿ya? Eso se llama el inicio del salto de la chispa, ¿no? Ese es el momento en que empieza a producirse el arco voltaico entre los electrodos de la bujía, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es el inicio del salto de la chispa. Luego, como verán, hay una caída y viene esta sección que es la E. Escúcheme, esta es una de las más importantes, ¿ya? Esto se llama tiempo de combustión. Bueno, algunos lo llaman tiempo de quemado, ¿me entienden? En toda esta sección que dura la E, quiere decir que sigue habiendo chispa, ¿no? Entre los electrodos de la bujía, sigue saltando la chispa, porque la chispa tiene una duración, ¿ya? Entonces, esto se llama, en algunos, tiempo de combustión, algunos lo llaman tiempo de quemado, ¿me entienden? ¿Ya? Todo este tiempo, desde el D hasta el F, hablaremos en este caso específicamente de él, es el tiempo que la mezcla tarda en quemarse, en combustionarse. ¿Me entienden? Es el tiempo que la mezcla tarda en quemarse. Escúchenme, esto no puede ser recto, así como una regla. ¿Por qué razón? Siempre va a haber así pequeñas oscilaciones. Eso es normal. ¿Por qué? Porque dentro de la cámara de combustión hay muchos factores que van a afectar, ¿no? Para que circule corriente, porque se supone que esta curva, ¿quién lo produce? La circulación de corriente entre los electrodos, ¿no? De la bujía. Pero eso está sujeto a muchos cambios. ¿Qué cosa? Uno, la misma presión, ¿no? De la cámara de combustión. Otro, la gasolina, ¿no? Entonces, estas pequeñas oscilaciones es normal, pero tampoco debería ser así bien distorsionado. Si hay mucha distorsión, indicaría que hay algún problema, ¿no? Dentro, puede ser mecánico, por ejemplo, algún problema. Pero esta pequeña variación es normal. ¿Se entiende? Lo más importante es medir, ¿qué cosa? El tiempo. El tiempo que toma esa mezcla en quemarse. Es una de las cosas. ¿Cuánto es lo normal? Dice desde 0,8 hasta 1,5. ¿Ya? Estos son los límites, más o menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el tiempo de combustión bajara a 0,5, con 0,5 el motor ya no funciona. ¿Entienden? Porque ya es un tiempo de combustión muy corto. Mayor a 1,5, igual, ya el motor casi no va a querer funcionar, se va a apagar. Entonces, por ende, estos son márgenes más o menos que te indican cuando un motor va a estar funcionando, aunque fallando, pero todavía le da, ¿no? Para que funcione. ¿Me están entendiendo, no? Por fuera de estos parámetros ya no va a querer funcionar el motor, va a haber algún inconveniente. ¿Se está entendiendo? ¿Bien? Entonces esto tiene que estar bien metido en su disco duro, ¿no? Lo normal, más o menos, entre 1,2 a 1,3 milésimas de segundo es el tiempo de combustión. ¿Se entiende? Ahora dice el voltaje debería ser entre 30 y 40 voltios. ¿Cuál voltaje? Mides desde el 0, ¿no? Hasta aquí. ¿Me entienden? La curva de voltaje de combustión debería ser entre 30 a 40 voltios, lo normal. ¿Me entienden? ¿Ya? Hasta que va a llegar al punto F. En el punto F va a haber un pequeño piquito. Indica que ahí justo la chispa se ha extinguido, ¿no? Como apagarse una velita. Ahí termina la mezcla de combustión. Ahora, en este tiempo que estamos viendo acá, pueden influir muchos factores, muchachos. Va a influir muchos factores. ¿Ya? ¿Qué tal, por ejemplo, tengo un motor que está funcionando con mezcla rica, por ejemplo? ¿Qué tal tengo un motor que está funcionando con mezcla pobre? ¿Qué tal tengo un motor al cual a la cámara de combustión se está entrando agua? ¿Qué tal tengo un motor con baja presión de compresión? ¿Todo eso se afectará en esto? Sí, va a afectar en el tiempo de quemado. ¿Me están entendiendo? Va a afectar. Entonces, esto se puede usar para todo eso, ¿no? Para chequear si la mezcla es rica, si la mezcla es pobre, si la compresión está baja, o tal vez algo está influyendo para que no trabaje bien, ¿no? ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, todo eso va a influir en el tiempo de quemado. A ver, todos se darán de cuenta, más o menos voy a tratar de mostrar yo una bujía, ¿no?
aproximadamente, como todos se dan cuenta, ¿no? El arco voltaico tiene que producirse aquí. Bueno, puede ser al medio o a un costado, ¿no? Generalmente es más a un costado, no es al medio, ¿no? El arco voltaico. Se darán de cuenta que para que circule corriente tienes que vencer este espacio luz, ¿sí o no? ¿No? ¿Ese espacio luz de cuánto es, por ejemplo? ¿Cuánto es este espacio luz? En milímetros, más o menos, ¿cuánto es? Por lo menos estamos, dale que estemos desde 0,8 hasta más o menos 1,1 milímetros, más o menos, ¿no? Sí. No, 2 milímetros ya es chao, ¿no? Cerca de 1 milímetro, ¿no? 0,8 o 1, 1,1, por ahí. ¿No? Ese es el espacio luz. Pero ojo, dentro de la cámara de combustión es otra cosa, pues, porque no se olviden que la mezcla se comprime, ¿no? ¿De qué está compuesta la mezcla? Aire más gasolina. A ver, cuando se comprime, ¿subirá la resistencia o bajará la resistencia? Si lo comprime. O sea, la resistencia, ¿qué es? ¿No? Es como si lo alejaras o lo acercaras, ¿no? El electrón. Cuando se comprime la mezcla, ¿hará que la resistencia suba o baja entre los electrones? Sube, muchachos. Es como si ustedes esto lo hubieran alejado. O sea, no es lo mismo hacer saltar chispa al aire libre, changos. ¿Me entienden? Al aire libre es facilito, por eso que incluso habrán visto al aire libre incluso a 1 centímetro, salta chispa, ¿sabes? Pero aquí adentro, a ver, colóquenle, como algunos de ustedes dicen, a 2 milímetros, va a fallar, con 2 milímetros, falla conmigo el motor, ¿no? ¿Por qué razón? Es que dentro de la cámara de combustión, cuando comprimes esta mezcla, la resistencia sube, más aislante se vuelve el aire, ¿me entienden? Pero ¿cuál es el que nos ayuda un poco? La gasolina. La gasolina, aunque está finamente pulverizado, pero la gasolina es conductora, en cierta manera. Entonces, los electrodos de gasolina están por aquí, esos más bien, diré, las partículas, ¿no?, de gasolina están esparcidas, eso más bien ayuda a la conductibilidad de la gasolina. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿qué tal si yo tuviera un motor con mezcla rica? Más fácil, ¿no?, va a saltar la chispa entre los electrodos. ¿Qué tal si tengo con mezcla pobre? Es como si la resistencia se incrementara. ¿Me están entendiendo, no? ¿Sí? Entonces, la gasolina favorece, pero el aire, más bien, genera resistencia, ¿no? Son cosas que, por ejemplo, muchos de ustedes no sabían, y eso sucede en una cámara de combustión. Sucede. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un motor con mezcla rica o mezcla pobre, ¿va a afectar en el tiempo de combustión? Sí. Ahora, escúchenme. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la mezcla fuera rica? Si la mezcla es rica, o sea, va a haber más partículas de gasolina, ¿no? En otras palabras, más fácil va a circular la corriente. ¿Me están entendiendo? Más fácil. Entonces, este tiempo de combustión se va a alargar, puede venirse así. Claro, no tanto, ¿no? Un poquito más se va a alargar. O sea, si tienes mezcla rica, tu tiempo de combustión sube. ¿Me entienden? Sube tu tiempo de combustión. Automáticamente. ¿Ya? En cambio, si la mezcla se vuelve pobre, este tiempo de combustión va a bajar. ¿Por qué dirán? ¿Por qué va a bajar? Porque como ya no, o sea, como se ha subido la resistencia, la chispa más antes se va a extinguir. O sea, se lo consume mucho, ¿no?, a la chispa. Entonces, más antes, la chispa va a durar menos. ¿Me entienden, no? Es como una vela, pues, así. ¿No? ¿Me están entendiendo? Mientras no le soples mucho, mantiene, ¿no? Digamos, si hay mucho viento, se apaga. Algo así va a suceder acá. Entonces, va a haber factores que le van a ayudar a durar más y factores que le van a ayudar a disminuir. ¿Me entienden? Por ejemplo, ahora, lo otro que les he dicho, cuando se comprime la mezcla, eso influye, ¿no? ¿Qué tal tengo un cilindro, por ejemplo, sin compresión? Digamos, una válvula se ha quedado abierta, digamos, ¿no? No hay compresión. ¿El tiempo de combustión debería subir o bajar? Subir. Más bien va a subir, pues.
Al no tener compresión, la chispa ya salta libre, ¿no? No hay esa resistencia que se genera entre los electrodos. ¿Me entienden? Entonces el tiempo de combustión va a subir cuando un motor no tiene compresión. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué? Porque no hay resistencia entre los electrodos. El aire está manteniéndose a una presión baja. Entonces fácil salta la chispa. Va a poder mantener más tiempo el arco entre sus electrodos. ¿Qué tal si se me estuviera entrando un poco de agua? Yo he tenido casos, por ejemplo, donde la empaquetadora está soplada y se estaba entrando agua a la cámara de combustión. No mucho, un poquito. Yo he tenido autos donde, por ejemplo, encendías, ¿no? Varios autos, prendes y al comienzo prende fallando, así, suavito funciona. Y una vez que lo mantiene funcionando, suave. Qué raro, decían, ¿no? Solo al prender falla un poquito. ¿Por qué? Porque mientras lo dejas parado, se entra agua, ¿no? Hay unas cuantas gotas, incluso llega a la bujía. Entonces esas cuantas gotas de agua lo hace fallar, ¿no? No deja que salte, no combustione. Hasta que la misma compresión, no ve, sube la temperatura, lo seca, ¿no? Ese agua. Y después ya funciona suave, ¿no? Ese ratito que falla los medidores y el tiempo de combustión se dispara, se incrementa. ¿Por qué? Porque el agua es conductor, facilita, ¿no? La circulación de corriente entre los electrodos. Entonces eso va a aumentar el tiempo de combustión. ¿Me están entendiendo, no? ¿Qué factores pueden hacer que suba o baje? Entonces con esto yo puedo evaluar muchas cosas, de darme cuenta. ¿Qué tal tengo un motor que está, por ejemplo, van a encontrar ustedes motores, por ejemplo, que están con presión de 80 psi? Lo normal, ¿cuánto es una presión de compresión? Lo normal, lo ideal es 150, ¿no? Más o menos. Un término medio aceptable, ya dale hasta 120. Eso es ya casi límite. ¿No? Este de 80, ¿funciona o no funciona? Funciona todavía, pero ¿va a funcionar como corresponde? No. Entonces, ¿el tiempo de combustión de uno de 80 con el de 120 va a ser el mismo? No va a ser el mismo, chicos. ¿Me entienden? Por ejemplo, cuando un motor está con 80, no te vas a dar de cuenta, funciona, ¿no? Pero no está así bien estable, no está finito. Con el método de desconexión no te vas a poder dar de cuenta, porque este cilindro está todavía funcionando. Ahora, ¿qué tal si es un motor de 6 o 8 cilindros? Peor todavía, no te vas a poder dar de cuenta. Pero midiendo el tiempo de combustión, ¿podré darme de cuenta? Sí, van a poder hacer. Va a ser pequeñas variaciones, pero sí te vas a poder dar de cuenta. ¿Se está entendiendo? Entonces, para esto se utiliza medir el circuito primario, se estarán dando de cuenta. No es solamente ver cómo circula la corriente primaria, sino te va a aportar información eso, ¿no? ¿Se está entendiendo? Uno de los aspectos más importantes entonces es tiempo de combustión. Ahora podemos ver qué factores influyen, ¿no? ¿Ya? Incluso la misma mezcla, la compresión que existe en el cilindro, ¿no? Y algunos otros factores. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo unas bujías que están llenas de carbonilla, aceite, digamos, entrado con carbonilla? ¿Influirá? Sí, porque la carbonilla es más conductora, ¿no? Va a alargar el tiempo de combustión. ¿Se está entendiendo, no? ¿Ya? Por eso que algunos, por ejemplo, limpian la bujía y se normaliza. ¿No? Está fallando. Sacas, lo lavas, con Clorox y le damos suave. No es magia, ¿no? Sino que lo que estaba pasando es que la carbonilla era conductora, ¿no? Lo altera totalmente el tiempo de combustión. ¿Se está entendiendo, no? Tiempo de quemado. ¿Sí? Preguntas hasta acá, muchachos. Consultas, dudas. Luego viene esta pequeña aguja, que es el punto F, dice leve elevación de voltaje, indica, dice, el final del arco voltaico. Esto igual, más o menos, esta parte debería ser como una especie de U, ¿no? Así. Pero no una U muy marcada, ¿ya? En algunos casos, cuando esta U es demasiado marcado, así, igual indica una falla por si acaso. ¿Me entienden? ¿No? Entonces esta U más o menos, fíjense, métanse en su disco duro, cómo tiene que trazarse. Es una U no tan así, sino es más o menos así, ¿no? Para que entiendan. ¿Se entiende? ¿Ya? Si se vuelve una U así, igual indica una falla. Por ejemplo, cuando la mezcla es cobre, esta aguja se sube y la U se hace más marcada. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar bien una falla. Este es uno normal, fíjense, su U está relativamente normal. Este es, mira, con mezcla pobre.
Acá, mira, fíjense. La U se hace más marcada. ¿Y qué más ha cambiado? Tiempo de combustión. ¿Cuánto será el tiempo de combustión acá? ¿Cuánto es el tiempo de combustión ahí, muchachos? ¿Ven? 1,2. Se los voy a ampliar para que vean. Aquí tienen que medir con precisión, Carlos, porque habrán podido ver, ¿no? Varias veces, 1,2, 1,3. O sea, ustedes tienen que medir con precisión. A simple vista a veces no la vas a poder ver, es que tienes que usar los cursores. Pero en este se ve, porque tiene, mira, división. Hasta acá es un milisegundo, 1.2 más o menos, ¿no? 1.2 más o menos. Pero fíjense, la U se ha marcado más y la aguja se ha subido bastante. Eso indica, por ejemplo, mezcla poco. En este debe ser un poquito más largo su tiempo de combustión, un poquito más largo debe ser, ¿no? Lo bueno es que el motor no tiene un solo cilindro, y no todos van a fallar, ¿no? Al mismo tiempo, entonces vas comparando. ¿Se entiende? Y vas a ir sacando tus conclusiones. Bien, esta parte es donde van a llorar muchos años, espero pero que estén preparados, ¿no? Para esta parte. Esta parte no necesitas mecanizar, tienes que usar lógica. El rato que le agarren ustedes a esto les va a ayudar bastante en lo que es diagnóstico. Ayuda bastante. ¿Verdad? Yo he podido ver gente que ha finito, ¿no? Reloj. Entonces hay que saber distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que está analizando? Para finalizar este oscilograma, les explicaré a ver esta partecita, la última. Dice la etapa G, al final, o sea, aquí ya finaliza, ¿no? El salto de chispa. Luego va a haber unas pequeñas oscilaciones. ¿Bien? Eso te indica el buen estado del embobinado de la bobina, el buen estado del devanado primario, ¿no? Estas oscilaciones tienen que haber, ¿ya? Hasta extinguirse, ¿no? Normalmente de 1 a 3 oscilaciones debería haber. Si no hubiera esas oscilaciones, eso es lo más preocupante. Cuando no hay oscilaciones, a veces puede indicar una falla en el circuito primario de la bobina. Para eso, para confirmar, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar corriente más semilla, ¿no? Del primario. Más adelante eso les voy a mostrar. Con una pinza amperimétrica se puede medir circulación de corriente para confirmar. Yo he tenido casos donde hay bobinas que hacen saltar chispa, pero hacen saltar chispa débil, ¿no? Por ende ese motor falla. Entonces, estas oscilaciones tienen que haber, ¿no? Eso es lo normal, ¿ya? Por si acaso. Bueno, acá tenemos un circuito primario de encendido normal, ¿no? Acá tenemos uno donde está limitándose la circulación de corriente. Fíjense, hasta acá estaba circulando corriente y acá se eleva un poquito el voltaje, indica limitación, ¿no? De circulación de corriente. Luego el inicio del salto de la chispa y la duración, ¿no? Duración, ¿ya? En este caso, ¿cuánto estará el voltaje, por ejemplo, de la combustión? Está en 20, ¿no? Aquí sería 20, 30 más o menos, 30 y pico voltaje de la combustión. El tiempo de combustión, dice 1,2 más o menos, ¿eh? Se ubica, ¿no? Entonces ya tienen que irse memorizando. Más o menos un tiempo de combustión normal es alrededor de 1,2 milisegundos. 1,2 o 1,3. ¿Se entiende? Tiempo de combustión muy corto, muy alto a eso, van a tener problemas con seguridad, ¿no? Esas cosas ya tienen que estar metidas en su disco duro, chavos, ¿ya? Acá ya les mostraba, ¿sabes? ¿No? Aquí circula corriente y en la última parte limitación, ¿no? La circulación de corriente y la ahora, por ejemplo, ¿qué tal si yo tuviera un auto como el... Por ejemplo, ahí está, mirad de su... Como este Toyota. Fíjense, lleva 4 terminales, el módulo está incorporado. Lamentablemente no puedo acceder al primario, ¿sí o no? El circuito primario está dentro. Porque aquí, ¿qué tengo? Tengo positivo, negativo y GT y F, ¿no? No hay el circuito primario. Entonces, para obtener esta señal necesito yo pinchar, ¿no? al circuito primario, pero aquí no está presente, eso está dentro, ¿no? Dentro, incorporado. Entonces, ¿cómo obtengo una imagen como esta? Escúchenme, hay un pequeño truquito, ¿ya? Y sirve igual, eso lo pueden usar, por ejemplo,
muchos vehículos que tienen módulo incorporado. Digamos, acá nos te cuenta que este es mi bobina de encendido, este es su tubo, ¿no? Aquí están sus cables, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es, escúchenme, van a agarrar un sensor inductivo, ¿ya? ¿Qué es un sensor inductivo? Todos conocen, ¿no? Un sensor con dos terminales, ¿no? Un sensor inductivo, puede ser un CKP o un CNP inductivo, ¿no? ¿Ya? Y estos dos cables lo van a conectar al osciloscopio, ¿no? Tac, tac, el osciloscopio tiene dos cables, pero ya saben. Tac, lo colocas. Y luego la punta del sensor lo van a colocar aquí en la cabecita, ¿no? De la bobina. Obviamente enciendes el auto y usted sabe bien que en la bobina ¿qué hay? Variación de campo magnético, ¿no? El campo magnético produce, desaparece, desaparece. Eso lo capta el sensor, ¿no? Y les va a generar un voltaje. Ese voltaje lo va a dibujar en el osciloscopio, que prácticamente va a ser igual como modelo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces un sensor CKP de tipo inductivo se van a conseguir y con eso hay que buscar en qué lugarcito de la bobina es donde mejor capta, ¿no? Aquí como unas sombras, ¿no? Van buscando donde más o menos es, ahí obtienen buena imagen, listo. Capturan y van a poder analizar lo mismo. Solamente que los niveles de voltaje un poquito van a cambiar, pero sobre todo necesitas ver forma de imagen y esta parte, ¿no? Tiempo de combustión, que es pues básico. ¿Entienden? Ahora lo que quedaría a ustedes, ¿qué tendrían que experimentar? Primero, obtengan una imagen de un auto, para eso ya tengo que a veces traer autos. Intencionalmente, por ejemplo, en un cilindro pueden estos electrodos, o sea, el espacio luz, agrándenlo, ¿no? De un cilindro. ¿Qué pasa? Luego, acérquenlo, acórtenlo, ¿no? Mira, ¿qué pasa? Pueden después a un cilindro desconectarle el inyector, ¿no? La mezcla se va a volver totalmente pobre. Vean qué pasa con el tiempo de combustión. ¿Me entienden? Eso es lo que les queda a ustedes, ahorita experimentar y sacar sus conclusiones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bien, les queda por trabajar. Ya les dije, aquí básicamente depende de ustedes. La cosa es que cuando conmigo den exámenes, tienen que estar preparados para diagnosticar. Eso sí, para poderse dar cuenta. ¿Entienden? ¿Bien? Se obtiene una imagen y luego te tomará pues unos 2 minutos, 3 minutos para analizar. Dale hasta 4 minutos. Chequear la imagen y todo. Y listo, ya debería todo cambiar, ¿no? Si el libro trabaja o no trabaja. ¿Está entendiendo, no? A ver, acá, miren, está mostrando un motor con mezcla pobre. ¿Qué ha cambiado? A ver, analícenlo. Uno, el tiempo de combustión se ha vuelto corto. Y segundo, el voltaje se eleva. Que esto debería ser 30-40, mucho se eleva a 50. Y fundamentalmente el tiempo de combustión muy corto, ¿no? ¿Por qué la mezcla pobre lo acorta? Porque al no tener gasolina sube, ¿no? La resistencia entre los electrodos. Entonces la chispa más rápido se extingue. Me estarán entendiendo, ¿no? La chispa tiene una potencia. Que dure más o menos depende de otros factores, ¿no? Como ser la mezcla, la presión de compresión, todas esas cosas. El espacio luz entre las bujías es muy importante dar, ¿no? No, por ejemplo, he visto que mucha gente compra las bujías y ya vienen calibradas. ¿Quién les ha enseñado eso? Nunca vienen calibradas las bujías, ¿no? Uno tiene que darle, porque hay marcas como Toyota que te piden 0,8, 0,9 milímetros. Y hay otras marcas como Ford que te piden 1,1 milímetros, ¿no? ¿No? Entonces, no todos tienen el mismo espacio luz que sale de fábrica. Uno tiene que dar de acuerdo a lo que pide él, fabricante. Por algo te dan esa especificación, ¿no? No es agarrar y meter las piezas, ¿no? Algunos no se dan de cuenta, pero funciona suave. No estás obteniendo el 100% de rendimiento, sino de el espacio luz. ¿Se está entendiendo, no? Entonces acá mismo estarán viendo. Pueden, miren aquí, por ejemplo, ¿qué han hecho? Este es un motor con distribuidor. ¿Con distribuidor qué quiere decir? Una sola bobina, ¿no? Entonces lo han colocado en el primario. Seguramente este debe ser de un cilindro, de otro cilindro, de otro. Como son
varios cilindros toditos deberían trazar la misma imagen, pero miren, este traza una imagen distinta a las otras. ¿Qué cambia? Casi no hay combustión. Fíjense, ven, ¿no? Mira, tiene ya su tiempo de combustión. Pero este, miren, casi no tiene. Ese cilindro no está trabajando, ¿no? ¿Se está entendiendo, no? Entonces, por ejemplo, esta es una técnica cuando lleva distribuidor. Directamente vas a la única bobina y puedes ir analizando, ¿no? Ahora, ¿cómo ubicar cuál cilindro es el específico? Puedes usar un segundo canal y vas colocando un gancho, ¿no? A cada una de los chicotines de cada cilindro, y luego vas a trazar, ¿no? ¿Cuál es el exacto que está fallando? ¿Cuál cilindro? ¿No? Eso ya son secundarios. La cosa es primero distinguir, ¿no? Que hay un cilindro que está con problemas. Acá, por ejemplo, está mostrando una imagen. ¿Qué cosa? Fíjense, el tiempo de combustión se ha vuelto como un borracho. ¿Bien? Ya no está como hace antes. ¿Ven, no? Parte de la alargada. Eso indica, por ejemplo, fallo. Ya no hay las oscilaciones. ¿Se acuerdan que había unas oscilaciones? No hay. Eso indica una falla de combustión. Esto. Casi no hay combustión. ¿Ven? Normal, la computadora ha activado el transistor, el inicio del salto de chispa, pero casi no hay combustión. ¿Ven? Esto indica que probablemente algo está influyendo para que no haya combustión. No está generándose el arco voltaico. No hay tiempo de quemar. Ese cilindro con seguridad, si no hay tiempo de quemado, no va a trabajar. Bien, preguntas hasta esta parte. Consultas. Ya. Quedaríamos en esta parte.